Es muy importante porque Israel es el centro de las profecías. Entonces es lógica la controversia, el ataque, la agresión en contra de Israel, de la nación, de su sobrevivencia, sobre todo desde el siglo pasado, que es una de las pruebas más grandes. Yo puedo explicar esto y decirle a la gente que está en contra o que es antisemita, ¿por qué Israel desde 1948 del siglo pasado no ha podido sobrevivir? O sea, ¿qué se encuentra detrás de esta nación todavía en el siglo XXI? Todavía, insisto, en que no han podido vencerlos sus enemigos. ¿Y de qué forma? La Biblia nos muestra de una forma clarísima, como lo vimos en Amós 9, 14 y 15, que dijo Dios, cuando los plantes sobre su tierra, que fue en el 48, no está hablando de la cautividad babilónica, sino cuando fueron en la diáspora famosa, 70 años después de Cristo, cuando yo los vuelvo a plantar, que fue en el 48, no ha habido otra época en la que los ha plantado Dios en su tierra, nunca más serán arrancados. O sea, esta evidencia de que no han sido arrancados a través de tantas guerras, de tantos ataques, de tanta controversia, de tantos bombardeos, ¿de qué nos habla? De la fidelidad, del carácter y de la santidad de Dios con sus promesas. Porque si Dios viola el pacto abrámico, Génesis capítulo 12, donde le promete a Israel como nación la tierra, pues entonces estamos afectando el carácter de Dios. O está de por medio el carácter de Dios al negar que Dios ya no tiene nada con Israel. Porque si alguien dice que Dios ya no tiene nada con Israel, estamos afectando el carácter de Dios y diciéndole de alguna otra manera mentiroso a Dios, porque le está diciendo que jamás nadie los va a arrancar de su tierra y que las promesas a Abraham van a ser cumplidas. Ahora, rápidamente, una de las cosas que también son controversiales en este tema es el nuevo pacto de Dios, que se repite en Hebreos capítulo 8. Entonces, mucha gente dice que ya se cumplió, etcétera, etcétera, y que la iglesia pues ha entrado, y esto es algo completamente equivocado. Veamos qué dice la Biblia. Ya no lo que yo digo yo, ni lo que dice fulano de tal. Vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a poner escritura con escritura. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, veamos el origen del nuevo pacto, donde la iglesia ha entrado como beneficiaria. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Escuchemos, con la casa de Israel, que son las 2 tribus, y con la casa de Judá, que son las 10 tribus. Entonces, el pacto es con las 12 tribus de la nación de Israel. La iglesia no está dividida en tribus, Israel está dividida en tribus. Dios les promete a estas 12 tribus un nuevo pacto, previendo que iban a traicionar a Dios, que lo iban a abandonar y que iban a pecar. Pero aún así, la fidelidad de Dios iba a permanecer. Ahora veamos claramente en los versículos que siguen de qué forma se define el pacto para demostrar de una forma muy clara que Israel todavía no ha entrado al nuevo pacto. Vuelvo a repetir, la Biblia dice en estas profecías y en la de Hebreos 8, como lo vamos a leer, que Israel no ha entrado todavía a este nuevo pacto. Este nuevo pacto Israel va a entrar en el futuro, en el reino milenial, cuando todas estas profecías se van a cumplir. Ahorita la iglesia ha entrado al nuevo pacto como beneficiaria, porque cuando Cristo celebró la última cena es una ordenanza que se nos manda en 1 Corintios 11 a la iglesia, que celebremos la Santa Cena pues cada 8 días o cuando podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra que estamos en el nuevo pacto como beneficiarios, pero Israel, al que se le prometió el nuevo pacto, hasta el futuro lo van a poder realmente cumplir. Veámoslo y comprobémoslo con las Escrituras. Dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El Dios del Antiguo Testamento es el marido de Israel. La iglesia es la novia de Cristo. Por lo tanto, no puede ser igual Israel y la iglesia, ni la iglesia tomar el lado de Israel, ni tampoco Israel el lado de la iglesia. Son dos entidades completamente distintas, con dos propósitos, con dos locaciones, con promesas completamente diferentes que se van a cumplir, se están cumpliendo en la iglesia ya y se van a cumplir con Israel. Entonces, esto es muy importante. Pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré por ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí vemos en la primera promesa que se le hace a la nación de Israel, de que ellos aún no son el pueblo de Dios, lo dejaron de ser, no son el pueblo de Dios actualmente. El pueblo de Dios actualmente es la iglesia. Dios tiene el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento, que es Israel, no ha podido entrar a beneficiarse con estas promesas porque rechazaron al Mesías. Cuando lo reciban, cuando se conviertan durante la tribulación o la angustia de Jacob, Jeremías 35 al 7, es cuando ellos van a aceptar al Mesías, Apocalipsis 1:7, reconocerán al que traspasaron y se convertirán. Zacarías 12 del 10 al 13, 1 de Zacarías, en fin, lo vamos a ver poco a poco. Pero esto es importante. Este es mi pacto, que yo fui marido para ellos, y escribiré en su corazón mis leyes, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por su pueblo. Actualmente, número 1, Israel ya no es el pueblo de Dios. Está en la banca, pero Dios no lo ha desechado, como dice Romanos capítulo 11, que cuando venga la restauración de Israel será mucho más grande que el rechazo que tuvieron actualmente, y mientras tanto la iglesia no debemos creernos, ensoberbecernos de que ahora la iglesia tomó su lugar y que ya Dios olvidó a Israel. Cuidado con estos puntos, es todo. Versículo 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Actualmente, el pueblo de Israel, la nación de Israel, que está puesta en la banca, no ha podido conocer a Dios, están completamente hechos a un lado como el pueblo de Dios. Vino una intercalación con la iglesia mientras ellos se convierten durante la tribulación, y ellos tampoco pueden conocer a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice claramente, ¿verdad? Su maldad no ha sido perdonada. Dice la Biblia que cuando reconozcan a Jesús, su maldad será perdonado, como lo dice la semana 70 de Daniel, que lo vamos a ver a continuación. Y entonces dice Dios, versículo 35, y así ha dicho Jehová. Esto es la confirmación de un Dios soberano, fiel, que dice una promesa y la tiene que cumplir. Que así como da el sol Dios para el día, las leyes para la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, las leyes cósmicas en el universo, si estas leyes faltan delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. La promesa del nuevo pacto es para las 12 tribus de Israel y para la nación de Israel del Antiguo Testamento. Y si algún día faltan estas leyes cósmicas, entonces Israel dejaría de ser nación para Dios. Si decimos que ahorita somos nosotros y que Israel es la nación mezclada con la iglesia y que ahorita la iglesia es el Israel de Dios, pues entonces, ¿verdad?, estamos confundiendo de una forma terrible las promesas de Dios. Así ha dicho Jehová, si los cielos no se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Y aquí vienen días, dice Jehová,
en la que ciudad será edificada a Jehová, en la torre de Hanael, hasta la puerta del ángulo. Aquí está dando ya Dios con locaciones geográficas situadas en el territorio que ocupa actualmente la nación de Israel. Bueno, pues, ¿qué ha pasado, verdad? Pues simplemente, durante largo tiempo, la iglesia se ha apropiado del mensaje de toda la epístola de los hebreos, porque la epístola de los hebreos fue dirigida a los judíos. Además, la mayoría de nuestros hermanos reformados han conservado la eclesiología católica, que ata a la iglesia con el Estado, puesto que confunde a la iglesia con Israel. Entonces, cuando podemos entender esto, que no podemos confundir, ¿verdad?, nosotros, ni tampoco decir, bueno, es que el amilenismo, por ejemplo, que es un sistema de interpretar la Biblia, desciende del platonismo, o sea, de Platón, que influyó a la iglesia católica y que influyó a Agustín de Hipona, el teólogo, supuesto teólogo de la iglesia romana, que durante casi 1000 años prevaleció esta doctrina del amilenismo, de que Dios ya había acabado con Israel, de que ya se había acabado todo, pero ha vuelto a resurgir ahora en el siglo, a finales del siglo XX y del siglo XXI, en el cual nos estamos. Dios, el Espíritu Santo, nos está abriendo más el entendimiento para recordarnos, Dios no se ha olvidado a Israel. La prueba, los regresé en 1948, la prueba, nadie los ha podido sacar de su tierra hasta este momento, y su mera sobrevivencia, simplemente la mera sobrevivencia de Israel, nos demuestra que Dios es un Dios de pactos, que no olvida lo que Él ha prometido. Misterios revelados en el Nuevo Testamento. Por eso el rapto no se puede comparar con la segunda venida, porque la segunda venida no es un misterio. La segunda venida de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento, pero no así el rapto. El rapto fue una doctrina específica revelada al apóstol Pablo, que nadie en el Antiguo Testamento se especificó, ni ninguno de los profetas hablaron que vendría una generación que no iba a morir y que iba a ser sacada de la tierra, ¿verdad?, repentinamente antes de la segunda venida de Jesucristo. Lo mismo pasa con la iglesia. Efesios capítulo 3, Colosenses capítulo 1. La iglesia es un misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Nunca se habló de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, este hecho que la iglesia sea un misterio, viene toda esta confusión que podemos nosotros comprender actualmente de por qué ahora se quiere mezclar a Israel con la iglesia, cuando la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Es una nueva entidad, es un nuevo plan, es una nueva administración que se llama dispensación o administración económica de Dios en el plan de la redención que Dios tiene para su pueblo, tanto para Israel como para la iglesia. Ahora bien, vemos nosotros en Jeremías capítulo 36, versículo 22 en adelante, de qué forma Dios le promete a la nación de Israel. Vuelvo a repetir, las promesas, no confundamos la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Lo decimos con mucha humildad. No confundamos las promesas en el Antiguo Testamento dadas a la nación de Israel y aplicarlas para la iglesia. Esto es un error gravísimo. Entonces, no hagamos eso, porque lo dice claramente, lo especifica en territorio, en la forma, en el tiempo, como vamos a repetir, el nuevo pacto no se ha cumplido con la nación de Israel. Por eso no puede la iglesia ser igual a Israel. La iglesia ahorita es beneficiaria del pacto, del nuevo pacto, con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice Jeremías 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros. Aquí está la clave. Lo que va a hacer Dios no es porque se hayan portado bien, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Por qué Dios va a perdonar a Israel? ¿Por qué Dios no ha abandonado a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a injertar a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a regresar a cumplir sus promesas? Porque Él es un Dios santo, santo,
santo. Es por causa de su santidad que Dios lo va a hacer. Ahora veamos lo que va a hacer Dios. Por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habían llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, al cual ustedes profanaron en medio de ellos. Vean las acusaciones tan graves a Israel. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto todavía no se ha cumplido. La nación de Israel, el Israel del Antiguo Testamento, va a ser perdonado, va a ser santificado y va a ser otra vez traído a la historia de acuerdo al plan de la redención de Dios. Y yo os tomaré de las naciones, nunca esto ha pasado con la iglesia, ni tampoco pasará esto, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, a la nación de Israel. ¿A quién es esta promesa? A las 10 tribus de Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, serán limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto no se ha cumplido con Israel. La iglesia se apropió por ser beneficiaria del pacto con Abraham. Gálatas capítulo 3, el que es de Abraham es de la fe y el que es de la fe es hijo de Dios, y la iglesia es la beneficiaria temporalmente de una promesa que Dios le hizo a la nación de Israel. Os daré corazón nuevo, cosa actualmente los judíos no lo tienen, lo tiene la iglesia. Pondré espíritu nuevo entre vosotros, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres. ¿A quién le está hablando Dios? Pues es que la iglesia, espérame tantito, nunca Dios nos ha prometido la tierra que le prometió en el pacto abrámico, Génesis 12, del 1 al 3, a Abraham. Entonces, aquí claramente Dios le está diciendo que todos estos beneficios, ¿a quiénes van a ser? Habitarán la tierra que di a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Todavía Israel no pertenece al pueblo de Dios, reunido, arrepentido, justificado, reconciliado, porque todavía se encuentran en pecado. En el 48 regresaron como una nación libre, soberana, independiente, pero el segundo regreso que la Biblia profetiza de Israel será espiritual. Isaías capítulo 37, el valle de los huesos secos, que lo dice claramente. Después de que Dios le dice al profeta Ezequiel, ¿qué es lo que ves? Y le dice Ezequiel, huesos secos. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿tú crees que puedan resucitar o que puedan volver a vivir? Una respuesta que no tiene cabida en la mente humana, porque la vida solamente la puede dar Dios. Entonces le dice Ezequiel a Dios, Señor, tú lo sabes. Y entonces le dice Dios a Ezequiel, profetiza sobre los huesos y van a vivir. Y vemos aquí una resurrección del pueblo de Israel. Vamos a ver qué es Israel, que de los huesos, de lo que ya está podrido, de lo que ya no servían, dice el versículo 12, Jeremías 37. Por tanto profetiza, versículo 11, Jeremías 37. Me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, no la iglesia. He aquí dicen ellos, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Esta promesa jamás se hizo, ni se ha hecho, ni se hará con la iglesia. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dios no ha dejado a Israel, ni lo ha abandonado como pueblo, es claramente en las Escrituras. Claro, vimos claramente que la conversión de Israel duraría hasta el tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo de los gentiles es un periodo o es un proceso dentro de la redención y del plan divino
para con el mundo, que Israel iba a dejar de tener templo, e Israel iba a dejar de ser nación. Israel, que era el pueblo antes de que comenzara el tiempo de los gentiles, que fue el templo de Dios, y le dijeron en 1 Samuel 7 al profeta, ¿verdad? No, dile a Dios que ya no queremos que Él nos gobierne, que queremos gobernarnos como las naciones. Dios los dejó, y vino pues la apostasía de Saúl, vino la restauración de David, con el pacto que le hizo en 2 Samuel 7, que de la semilla de David vendría el Mesías. Vino también la división del reino con el rey Salomón en Jeroboam y Roboam, que desde ahí todos los jueces y todo. Y desde entonces viene el tiempo de los gentiles, que se cumple en el libro de Daniel, hace 2600 años, que es el tiempo donde Israel va a quedar bajo el dominio de las naciones. No va a ser la nación que gobierne, van a ser las naciones las que estén sobre Israel, ya no, ¿verdad? Israel sobre las naciones, como el propósito original de Dios. Este tiempo de los gentiles se cumple hasta la segunda venida de Jesucristo, y será en el tiempo de los gentiles, que está por venir ya muy pronto, ¿verdad? Donde tenemos que aprovechar ahorita, sabiendo que las profecías se están acelerando con una forma tremenda, como jamás en la historia se habían acelerado, y estamos comprendiendo muchas cosas que antes, hace 5, 3 años, 2 años, hace un año, no comprendíamos. El Espíritu Santo está acelerando este entendimiento en nuestras vidas para que se cumpla Daniel 12, los entendidos entenderán en los últimos días, que somos nosotros esa generación. Ahora bien, otro de los puntos principales para concluir, ¿verdad?, de que realmente Israel se va a convertir hasta la segunda venida de Jesucristo, lo encontramos en Ezequiel 38 y 39, en la famosa guerra o batalla del Armagedón. ¿Cómo sabemos qué es la batalla del Armagedón? Bueno, ya hemos hablado al principio, en el capítulo 38, las naciones, Irán va a ser una de ellas, las naciones del norte de África, Turquía, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 39, cuando termine esta batalla, escuchemos lo que va a suceder. Versículo 21, Ezequiel 39, 21. Cuando termine esta guerra, que el Armagedón, y no es hasta el Armagedón, cuando se convierte Israel, pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho yo, y mi mano que puse sobre ellos. De aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, el Dios. Nosotros ya lo sabemos que Él es Dios. Ya tenemos al Espíritu que nos da testimonio que somos sus hijos. Pero la casa de Israel, que está en la banca, cuando se conviertan al final en la guerra, al final de la guerra de Armagedón, van a saber que Dios es Dios. Y sabrán las naciones, versículo 23, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron conmigo. Conforme a su inmundicia, versículo 24, hice con ellos y escondí mi rostro. Versículo 28, finalmente, y sabrán que yo soy Jehová. Le está hablando a la nación de Israel, no a la iglesia. Sabrán que yo soy Jehová cuando después de haberlos llevado al cautiverio de las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Esta es la segunda reunión. La primera reunión, en el 48, los reunió Dios como nación libre, soberana, independiente, pero no se convirtieron. En la primera venida del siglo pasado, la segunda reunión, cuando ahora regresen a su tierra, después de haber sido esparcidos por el anticristo, es el tiempo de su conversión. ¿Está claro o no está claro? Dice la Biblia, después de haberlos reunido, los reúna sobre su tierra sin dejar a ninguno de ellos. Ahorita andan por todo el mundo. Esta segunda reunión, en la primera reunión fueron como poco, 1 millón, 2 millones, algo así, que entraron a Jerusalén, casi ni 1 millón. Ahora toda la nación de Israel, los judíos, no la iglesia, van a regresar de todas las naciones, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu. Nosotros, la iglesia, ya Dios derramó su espíritu, ya somos el cuerpo de Cristo, derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.
Esto no ha sucedido, el pacto todavía no lo han cumplido ellos, el nuevo pacto, a ellos les fue dado, pero ellos permanecen en incredulidad. Y el hecho que permanezcan en incredulidad, la iglesia abusó para poder decir, ya Dios no tiene nada que ver, Israel y la iglesia es lo mismo, etcétera, etcétera. Y cuántas cosas cuántos disparates se mencionaron por causa de esta ignorancia. Entonces ahorita nos encontramos, como bien acaba de recordarnos Roger, el tiempo de los gentiles se está acabando, que es el tiempo de la iglesia, los gentiles. Nosotros ahora, ya no hay judío ni griego, ahora somos los gentiles de todas las naciones, está juntando Dios un nuevo cuerpo. Pero la nación de Israel, como casa y como nación, Dios la volverá otra vez a reunir. Y veámoslo en segundo lugar, en la profecía de Zacarías 12, antes recuerdo, ¿quién puede atreverse a decir que estas profecías ya se cumplieron? Todas son profecías para el futuro. Entonces no podemos atrevernos a caer en la barbaridad de poder decir que estas profecías ya se cumplieron. Zacarías 12, versículo 9, que está hablando también sobre la final guerra o la batalla del Armagedón en la segunda venida de Jesucristo. Zacarías 12, 9. En aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David, no sobre la iglesia. Sobre los moradores de Jerusalén, no sobre los de Costa Rica, ni los de México, ni los de Italia, ni los de Argentina. Sobre la casa de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no ha sucedido. Israel está endurecido actualmente, está el gobierno cada vez más corrompido del gobierno de Israel. Israel vive en pecado, así los acusa a Dios todavía. Dios tiene ahorita a la iglesia en este tiempo intercalado en el que entre el rechazo de Israel y la conversión de Israel, estamos nosotros en medio, en este periodo de en medio, como un paréntesis, pero claramente nos muestra que al final la casa de Israel, los moradores de Jerusalén, harán lamentación, que se cumple en Apocalipsis 1:7, también por el apóstol Juan. Entonces vemos claramente, ¿verdad? Dice versículo 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el llanto de Hadradrimón en el valle de Megiddo. Y el capítulo 13 de Zacarías 1 dice así, Zacarías 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿De quién? A nosotros ya nos limpió Dios con su sangre preciosa. Todo esto es futuro para la casa de Israel. Se cumple con la semana 70. Expiaré el pecado, ¿verdad? Vendrá la gloria y se acabará la prevaricación. Voy a sellar la visión y la profecía. Voy a ungir el santo de los santos, que es el templo. Todas estas cosas no se han cumplido. La semana 70 de Daniel no se ha cumplido en los 7 años de la tribulación. Si no buscamos más claridad, no la vamos a encontrar. La cereza en el pastel. Muy bien, si Dios ya acabó con Israel, y Israel ya no tiene nada que ver con Dios, ¿por qué el antisemitismo? ¿Por qué Hitler se volvió contra un pueblo que en aquel tiempo, en los 40, Israel no tenía tierra, no tenía propiedades, no tenían dinero, y se había propagado la narrativa por el famoso libro de los sabios de Israel, que habían realmente los judíos eran los culpables por ser los ricos, y los bancos de los sabios que venían a proclamar algo en contra. ¿De dónde venía este antisemitismo? ¿Por qué Hitler se vuelve contra Israel cuando tenía guerra contra Rusia, cuando tenía guerra contra Inglaterra, contra Canadá, contra Rusia y contra Estados Unidos? ¿Qué les había hecho el pueblo de Israel? Nadie lo explica a los sociólogos a nuestro tiempo. Ese antisemitismo, ¿dónde venía? Pues es que Satanás sabe que sigue siendo el pueblo de Dios y que Dios no se ha olvidado de ellos, y que cuando regrese Dios los va a levantar, y cuando los levante es el fin de Satanás.
Porque el antisemitismo, porque los atacaron en el 48, porque los atacaron en el 56, en el 67, en el 73, las guerras, Irán, exterminemos a la nación de Israel. ¿Cuándo se ha visto en la historia que una nación, en las Naciones Unidas, como Ahmadinejad, el exministro de Irán, dijo, es que nuestro propósito es exterminar la nación de Israel? ¿Cómo es posible que puedan las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, permitir que una nación amenace a otra sin que le hagan nada? Es un odio, es completamente sobrenatural en contra de Israel. Y finalmente, ahora el 7 de octubre del 2023, ¿qué fue lo que pasó? Entraron más de 2,000 guerrilleros, ¿verdad?, y yihadistas, terroristas a Israel, mataron a más de 1,200 personas, secuestraron a más de 250 judíos, y el mundo se volvió contra, Hamas no, se volvieron contra Israel. Lo acusaron de genocidio, que se lo merecían, que porque cómo tenían al pueblo, en fin, este antisemitismo que está resurgiendo actualmente en el mundo, ¿de dónde creemos que viene? Del mismo poderes de las tinieblas, de Satanás. Oye, pero si ya Israel ya no es pueblo de Dios, dicen algunos, ya Israel no tiene nada que ver con Dios, ya la iglesia tomó su lugar, así, entonces, ¿por qué este odio ahora sí que tan acrecentado en contra de la nación de Israel, en contra del pueblo de Israel, en contra de todos aquellos judíos? Y la gente te contesta, ¿por qué odias a Israel? Y te contestan, simplemente porque son judíos. No tienen ni siquiera una explicación, porque han beneficiado al mundo como pocas naciones lo han hecho. Más del 70% de los premios Nobel de medicina y literatura, de tecnología, de genética, de infectología, de cualquier que tú menciones, han sido judíos. ¿Por qué? Porque ellos les ha dado Dios un talento, un conocimiento espectacular que nadie tiene actualmente. Lo que acaban de hacer con Irán, con Hamas, con Hezbollah, ninguna nación había hecho lo que hizo Israel. Y lo testificó el primer ministro de Alemania, Heinrich, diciendo, ¿verdad?, Friedrich, diciendo que lo que hizo Israel lo debimos haber hecho en Europa desde hace mucho tiempo, acabar con las amenazas en contra del mundo con unos locos como los iraníes que quieren exterminar a una nación. Todo esto son simplemente cápsulas, eslabones de la misma cadena que cuando los unimos con la Biblia nos damos cuenta que hay una verdad muy grande. Dios no ha abandonado a Israel. Como lo dice Pablo en Romanos 11:25, y luego todo Israel será salvo. No está hablando de la iglesia, nosotros ya somos salvados. La iglesia es aparte. Israel será salvado cuando, ya lo acabamos de ver, en la segunda venida de Jesucristo. Si no se cumple la promesa a Abraham, vuelvo a repetir, y pongo mucho énfasis en esto, está de por medio el carácter de Dios. La promesa de Abraham, pregunta, ¿es condicional o es incondicional? Porque si me dices que es condicional, pues entonces el carácter de Dios está de por medio, porque no lo dice así la Biblia. La Biblia le repite la promesa a Abraham, se la repite a Isaac, se la repite a Jacob, se la repite a David, se la repite a los profetas, se la repite a los apóstoles, y Jesucristo lo confirmó. Simplemente recordamos también que en Hechos 1:6 en adelante, antes, esto lo vimos en el estudio pasado, cuando Cristo va a ascender al cielo, los discípulos traían una pregunta, oye, Señor Jesús, ¿restaurarás el reino a su tiempo? O sea, ellos traían todavía lo que habían aprendido de los patriarcas, de los profetas, del Antiguo Testamento, lo que Jesús les enseñó durante los 3 años que anduvieron con él, que el reino de Dios iba a ser establecido, el reino milenial, que también han alegorizado y espiritualizado, un reino físico, un reino visible, va a ser establecido en el planeta Tierra, y en Jerusalén será el centro, los cuarteles generales de este reino. Ahora, Cristo no les dice, pues no, olvídense el reino de Dios, no. Él les cambia la conversación y les dice, no les toca a ustedes saber los sazones de estos tiempos, o sea, no les toca a Israel saber cuándo Dios va a establecer su reino. Mientras tanto, predican el Evangelio y el Espíritu Santo los va a llenar para que me sean testigos a todas las naciones. Esta simple pregunta que los discípulos le hacen, y el hecho que Cristo no los contradiga y les diga simplemente, no les toca a ustedes saber el tiempo, estaba diciendo Cristo, se va a cumplir mi reino. Yo no puedo ser mentiroso
y la palabra en paz se tiene que cumplir. Simplemente el tiempo no lo conocen, ni lo van a conocer, pero ya en el Nuevo Testamento sí conocemos, no el tiempo del reino exacto, pero sí conocemos los tiempos y las señales que estamos viviendo. Salmo 128, versículo 5. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Y se nos manda dichosos los que oran por Jerusalén. Sean prosperados los que aman a Jerusalén y oran por ella. Bueno, es increíble, ¿verdad?, que la Biblia sea el único documento, el único libro que existe que nos pueda revelar. Y es lógico, porque si Dios es el creador de la Biblia y es el creador de nuestra existencia, pues la Biblia tiene que revelarnos quiénes somos como seres humanos y qué elementos forman al ser humano. Entonces, venimos a la Biblia y encontramos que el ser humano es, primeramente, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Son los tres elementos que la Biblia enseña que forman la constitución de un ser humano. Espiritualmente, Dios es espíritu, por eso puso su espíritu entre nosotros. Dice el libro de Eclesiastés 3:11 que Dios puso la eternidad dentro del ser humano sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a la Biblia para que el Espíritu Santo nos diga, nos muestre, nos revele el programa y la agenda de Dios desde el principio que inició el universo. Entonces, teniendo en cuenta y considerando que los tres elementos que forman el ser humano son espíritu y alma y cuerpo, el Nuevo Testamento, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, lo corrobora también. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 5, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de la venida de Jesucristo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como una espada filosa que penetra hasta partir. Tengamos cuidado en lo que dice a continuación. La palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dándonos a entender que antes de que fuéramos cristianos, el alma y el espíritu estaban mezclados, estaban amalgamados. Entonces, la palabra de Dios separa el alma del espíritu. ¿Con qué propósito? Para que ahora que somos espíritu, ya que hemos nacido espiritualmente, podamos tener contactos con Dios, y a través del contacto en el espíritu le comunica al alma. El alma es los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. El espíritu le conecta al alma, le comunica al alma la información espiritual, que a través del alma es imposible poder obtenerla, porque el alma, la mente humana, por más inteligentes que seamos o más sabio que sea la persona, es imposible que pueda entender las cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Perdón. Entonces, es importante que entendamos esto para que podamos comprender la constitución que tenemos. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el espíritu es la parte con la que tenemos comunicación con Dios, conocemos a Dios, adoramos a Dios y servimos a Dios, porque Él es espíritu. El espíritu le pasa a la mente, a el alma, la información espiritual. Insisto y repito, la mente humana no puede, por medio de la investigación científica o intelectual, conocer las cosas de la dimensión espiritual, porque el alma humana está amalgamada con el espíritu. Y para el alma y el espíritu humano sin Cristo todo es gris. O sea, para mí esto es igual, hombre y mujer es lo mismo para mí una mujer puede ser hombre, está confundidísima. Hasta que viene la separación del alma y del espíritu mediante la palabra de Dios, comenzamos a entender, a discernir la diferencia verdaderamente entre el bien y entre el mal. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo escribe estas palabras, dándonos a entender claramente la condición del ser humano al morir. Y dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, él le llama morada, veamos las palabras que usa para definir el cuerpo, que es simplemente el envase donde vive el alma y el espíritu temporalmente.
Porque si sabemos que nuestra morada terrestre, en segundo lugar, este tabernáculo, le llama morada terrestre, al cuerpo le llama tabernáculo, se deshiciere, o sea, el día de la muerte, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dándonos a entender, Pablo, que al morir este tabernáculo, esta morada, este cuerpo que está bajo la ley de la entropía o la ley de la corrupción, que está cada día desintegrándose, muriendo celularmente, al morir hay una nueva casa, un nuevo cuerpo que ya no va a ser el que heredamos de papá y de mamá, va a ser un cuerpo creado, ¿verdad? Glorificado completamente por Dios. Y por eso, dice el apóstol Pablo, versículo 2, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, esta es la razón por la cual, mientras estamos en este cuerpo, estamos llorando, quejándonos, enfermedades, tristezas, dolores, angustias, estrés, etcétera, etcétera, porque estamos en un cuerpo que está sometido a la muerte, que tarde o temprano va a acabar, ¿verdad?, convertido en el polvo, porque del polvo fue hecho el polvo, el cuerpo de la tierra, de acuerdo a Génesis 2, versículo 7. Entonces, por eso dice Pablo, gemimos, o sea, estamos en una angustia, en un mundo caído, que estamos sufriendo precisamente porque anhelamos ya que venga Jesucristo y que nos entregue un cuerpo completamente nuevo. Y te dice, en tercer lugar, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y finalmente dice Pablo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, hay un instinto de supervivencia dentro de nosotros, pues que nadie quiere morir, ¿verdad? Quisiéramos, a pesar que estamos en un cuerpo que nos está haciendo sufrir y que sufrimos dentro del cuerpo, pues no quisiéramos morir. Sin embargo, cuando abrimos los ojos y la Biblia nos ilumina, entonces ya vamos a saber que la muerte para nosotros es ganancia, que vamos a pasar a un mundo mucho mejor donde se acabará completamente el sufrimiento. Y vemos también claramente en el libro de Santiago, capítulo 3, una verdad que la ciencia y la medicina no han podido hasta este momento descifrar. ¿Cuándo sucede la muerte? Bueno, antiguamente se creía que cuando una persona dejaba de latir el corazón, estaba muerto. Sin embargo, tenemos un caso, bueno, hay muchos casos, como de un artista muy famoso en México en los 50 llamado Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue un actor mexicano que fue enterrado y a las pocas semanas su familia lo quiso desenterrar para cambiarlo de lugar. Y cuando abrieron el ataúd o la caja donde estaba Joaquín Pardavé, se dieron cuenta que todas las uñas las tenía completamente deshechas. O sea, cuando lo enterraron vivo. Y él pues despertó dentro del ataúd y quería salir y pues ya fue demasiado tarde, ¿verdad? Y se acabó casi las uñas de los dedos, dándonos a entender que tal vez sufrió un ataque cataléptico, que es un estado en el que antiguamente posiblemente la persona decía pues está muerta, dictaminada por la medicina, lo cual los médicos han mejorado la situación. Después se ha probado el vaho. Cuando una persona muere le mete un espejo, ¿verdad? Y si ya no hay ningún vaho que salga de la boca, lo pueden declarar muerto, y también la muerte cerebral. Sin embargo, la Biblia nos presenta claramente el cuadro de la muerte. Dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu, está muerto, así también la fe sin obras está muerto. O sea, ¿qué es realmente lo que le da la vida a nuestro cuerpo? El espíritu. Y el momento en que el espíritu se separa del cuerpo, como con el cordón umbilical con el cual nacemos. Cuando nace un bebé se le corta el cordón umbilical que lo unía al vientre de su madre y de ahí estaba la vida. Pero al salir a la vida, el cordón umbilical es roto y entonces nos adaptamos
a la nueva dimensión a la cual vamos a acostumbrarnos para vivir. Lo mismo pasa espiritualmente. Al morir se rompe la separación entre el espíritu y el cuerpo, y es la separación del espíritu y el cuerpo lo que produce realmente la muerte. Así que toda esta revelación la tenemos en la Biblia para comenzar a entender qué es lo que la conciencia después de morir. Hay sectas dentro del mundo, muchas hasta se dicen ya cristianas, como los Testigos de Jehová, que fueron fundadas por el juez Russell en el siglo XIX, y que enseñan que cuando el cuerpo muere estamos dormidos, o sea, a la hora de la muerte estamos dormidos, y ellos lo atribuyen esto a las palabras muchas veces de Jesús en Juan 11, cuando murió Lázaro. Recordamos que en Juan 11 Jesús dijo, no, está dormido. Entonces, ¿a qué se refería Cristo con dormido, verdad? A que no había todavía una separación entre el espíritu y el cuerpo de Lázaro, porque cuando muere Lázaro, no muere para irse al cielo y ser glorificado, sino que él muere temporalmente, o sea, se separa su espíritu, se sale de su cuerpo, y el cuerpo sin el espíritu se comienza a descomponer. Esto es importante. Entonces, cuando Lázaro fue enterrado, ya tenía 3 días, y la Biblia dice que ya hedía, o sea, ya estaba en descomposición las arterias, la circulación sanguínea, las neuronas del cerebro, el cuerpo estaba completamente ya, ¿verdad?, muerto. Sin embargo, el espíritu no se había separado de él. Por lo cual, cuando Jesús dice, Lázaro, ven, levántate, en ese momento le estaba ordenando Jesús al espíritu de Lázaro, no al cuerpo, al espíritu de Lázaro, para que bajara el espíritu, se volviera a meter al cuerpo de Lázaro, y era el espíritu el que le iba a proveer la nueva vida, o sea, a volver otra vez a reacondicionar todo el cuerpo que estaba descomponiéndose, porque el espíritu es el que da vida, para que Lázaro resucitara de entre los muertos. Entonces, al morir, la Biblia nos habla claramente que no estamos en un estado cataléptico ni en un estado inconsciente. Veamos algunos ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Veamos en primer lugar Génesis 25, versículo 8. Dice así: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. O sea, en el momento en que Abraham murió, ya no se supo más de él. No dice eso la Biblia. El momento en que Abraham murió, inmediatamente, dice la Biblia, que fue unido, o sea, su espíritu que sobrevive y el alma fueron unidos a los espíritus anteriores y a las almas anteriores, a su papá Taré, a sus hermanos que murieron, para que él pudiéramos saber que al morir somos reunidos con más gente que está esperando la resurrección, como vemos que lo enseña Cristo más adelante. Tenemos otro ejemplo en Génesis 35, versículo 29, 19 y 29, con mucho más detalles. Génesis 35, 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni y a su padre le llamó Benjamín. Vemos en primer lugar, muy importante, que al morir algo se sale de nuestro cuerpo. La Biblia le llama el alma, pero la palabra hebrea es muy importante porque es la palabra nepesh, con SH al final, nepesh. En el hebreo se pronuncia la SH con J, entonces la pronunciación hebrea es nepej. Al salirse el nepej, el alma. Esto es importante porque en el versículo 29 dice la Biblia del capítulo 35 del Génesis, exhaló Isaac el espíritu y murió. Vemos aquí en conclusión que al morir 2 cosas se salen de nuestro cuerpo: el alma, el nepej, y la parte espiritual, que es la palabra ruach, que se pronuncia ruach. Muy bien. Vamos a ver, esto nos lleva a la conclusión de que el alma y el espíritu son 2 cosas diferentes, porque muchas veces se intercambia el alma y el espíritu para hablar de la vida, de la dimensión espiritual en la Biblia,
confundiendo y creyendo que el alma y el espíritu es lo mismo. De ninguna manera. Etimológicamente, el alma es nepej, el alma es ruaj. Esto nos muestra etimológicamente que son dos cosas separadas. Y dice la Biblia, Isaac murió y fue recogido a su pueblo otra vez. Tanto Abraham como Isaac fueron llevados a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultó Jacob y sus hijos. Entonces vemos claramente que en la Biblia nos muestra que los patriarcas que murieron, o los hombres que morían, eran reunidos, eran llevados inmediatamente a un grupo de personas que estaban esperándolos, como dice la Biblia, que a nosotros también muchas veces nos están esperando muchos de nuestros parientes que están en el cielo, como lo vamos a ver en Génesis, en el 4º sello, más adelante. Pero vemos también claramente que en la Biblia se nos muestra que cuando Jesucristo baja al mundo, nos abre la cortina de la muerte y del lugar donde estaban los espíritus y las almas desde Adán hasta el día de Jesucristo. Entonces Cristo en Lucas 16, en la famosa historia del rico y Lázaro, dice la Biblia que contó la historia, que no es una parábola, en una parábola no hay nombres propios, que Abraham estaba en el fondo de la tierra con todos los que fueron reunidos. Recordamos que fueron reunidos con su familia, con su pueblo, y en el otro lado del Sheol, que estaba dividido, estaba el paraíso o el seno de Abraham. Y ahí entonces estaba separado el infierno o el Gena del paraíso del seno de Abraham. Entonces los muertos antes de Cristo iban al mismo lugar, al Sheol, que es el lugar de la sepultura y que se tradujo en la Septuaginta o en la versión de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, como Hades. Entonces, Hades es la palabra que se traduce del hebreo Sheol. ¿Qué había dentro del Sheol? Los muertos, los espíritus y las almas del Antiguo Testamento que no podían subir al cielo y que estaban los otros en el infierno, esperando que Jesucristo bajara en los 3 días que Él estuvo en la tumba, Efesios capítulo 4, y sacara a todos desde Abraham hasta todos los que han muerto en la cruz para llevárselos al cielo. Y de la cruz a nuestros días, al morir, nos vamos inmediatamente con Jesús. 2 Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Qué clara es la Biblia respecto al más allá. No podemos especular, ni teorizar, ni hipotetizar con tradiciones y que yo creo y que esto y que el otro, y que hay comunicación con los espíritus de los muertos, cosas que son completamente condenadas por la palabra de Dios, porque toda sesión de mediums o de personas que quieran tener comunicación con los muertos a través de un medium, están comunicándose con espíritus demoníacos que los están enseñando. Entonces, al morir, concluimos, ¿verdad? El espíritu y el alma se salen, el cuerpo se cae en la tumba, o a lo mejor te creman, o a cuántos santos no quemaron en la hoguera en los primeros siglos de la época cristiana. No importa lo que al cuerpo le pueda pasar. Mateo capítulo 10, Cristo lo dijo, lo importante es el alma y el espíritu que tú y yo tenemos dentro, que al morir se salen de nosotros y van o a la presencia ya de Cristo en nuestros días, a la presencia de Dios, o si tú mueres sin Cristo, desciendes al Hades, porque el infierno todavía se encuentra en el centro de la tierra. ¿Quién nos puede hablar de la muerte y de la vida después de la vida más que Jesucristo? Buda, Gautama Buda, que era un príncipe que salió de su castillo para ir a buscar la causa del sufrimiento, antes de morir, dijo a los discípulos, busquen la verdad. Él jamás resucitó, ni tampoco dijo que iba a resucitar. Mahoma tampoco lo hizo, Zoroastro tampoco, Mahatma Gandhi, cualquier líder religioso que tú puedas mencionar, no tiene ninguna evidencia, ninguna autoridad para poder decirnos qué hay después de la muerte. Esta es la razón por la cual el cristianismo no es una religión. El cristianismo no está basado en simplemente teorías, leyendas
suposiciones, ideas, especulaciones o filosofías humanas. El cristianismo está basado en un hecho histórico, por el amor de Dios, en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjense que acabo de decir un hecho histórico, porque simplemente la historia del ser humano, actualmente estamos en abril del año 2025, ¿desde cuándo la estamos contando? Después de Cristo. La historia fue dividida. El impacto de la resurrección fue tan grande en la historia humana que dividió la historia entre antes y después de Cristo. La Navidad, ¿qué cosa es? Pues se escogió, sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre, pero se ha escogido, ¿verdad?, la Iglesia Católica, pues para poder conmemorar el nacimiento de Cristo y la resurrección, que es la Semana Santa que acaba de pasar, que nunca se celebra la celebración de la muerte de Buda, o de Mahoma, o de Mahatma Gandhi, o de cualquier otro líder religioso, o de Vishnu Shiva, de los líderes hindúes. Nunca se celebra la muerte de ninguno más que la muerte de Cristo y además su resurrección. Entonces, si queremos abordar realmente y buscar indagar, inquirir acerca qué hay después de la vida, tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 35 en adelante, veamos la sencillez y la claridad con la que el apóstol Pablo explica la resurrección. Comienza Pablo diciendo, 1 Corintios 15, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, oye Pablo, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿O cómo puede un cuerpo que ya está completamente deshecho en la tumba volver otra vez a vivir? Bueno, son preguntas bastante adecuadas. Sin embargo, Pablo en el versículo 36 les dice la palabra griega aprón, que se tradujo necio y que significa tonto. O sea, no estaba criticándolos ni tampoco estaba burlándose de ellos. Simplemente les dijo, mira, voy a darte un ejemplo a continuación que ilustra claramente lo que tú me estás preguntando, porque la misma naturaleza nos da testimonio de qué es la muerte y qué es la resurrección. Y veamos lo que Pablo usa. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Vamos por orden. Yo tengo una semilla de melón, de sandía, de la fruta que quieras, y la semilla de la sandía tiene un cuerpo, ¿verdad? La de la uva tiene otro cuerpo. Todas las semillas tienen diferentes cuerpos. Muy bien, ese es el cuerpo que no ha muerto. Pero cuando esa semilla se pone bajo la tierra o se entierra al contacto con el oxígeno, con el agua y con el sol, algo pasa con la semilla que se rompe y de esa semilla nace algo que no fue sembrado. El cuerpo con el cual sale el árbol de las sandías o de los melones o de los higos no fue lo que se sembró, fue algo completamente diferente. Entonces Pablo usa la naturaleza, la agricultura, para mostrarnos la resurrección. Lo que tú siembras no se vivifica, o sea, tiene que morir. Cristo lo enseñó. Si la semilla no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Ahí Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Si yo no muero, no puedo entonces realmente resucitar para poder darles a ustedes la esperanza de volver a vivir. Ahora dice el versículo 37. Veamos ahora la profundidad con la que la Biblia nos sumerge en esta investigación. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, como lo acabamos de ver, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahora muy bien, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. O sea, el cuerpo que tiene el árbol de las sandías, el árbol de los melones, el árbol de los higos, ¿quién se lo dio? ¿Quién hizo esa transformación entre la semilla y el potencial que había dentro de esa semilla, que nadie se imagina, que escondía un cuerpo completamente diferente al que iba a resucitar? Lo mismo pasa con nosotros. De un esperma de mi papá, microscópico, y el óvulo de mi mamá, se juntan los cromosomas, los 36 cromosomas,
y ahí se encuentra en el esperma de mi papá y en el óvulo de mi mamá toda la información del cuerpo que tenemos. Cuando se juntaron el óvulo, el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá, nunca sabíamos lo que iba a nacer, pero ahí estaba el color de mis ojos, de mi pelo, de tu pelo, la estatura, absolutamente todo potencialmente, genéticamente ya programado. ¿Por quién? Dice la Biblia, Dios le da el cuerpo como Él quiso. El cuerpo que tú tienes es el cuerpo que Dios te dio y el cuerpo que yo tengo es el que Dios me dio. Ahora muy bien, y dice la Biblia, y a cada semilla su propio cuerpo. La uva tiene un cuerpo, la manzana tiene un cuerpo, la sandía tiene un cuerpo, el melón tiene un cuerpo, ¿correcto? Todas las frutas tienen completamente cuerpos diferentes. Ahora dice, y no toda carne es la misma carne. Observemos esto. Una carne es la de los hombres, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para vivir de las plantas, para comer de las frutas, para mantenerse del agua, del oxígeno, que el oxígeno que respiramos es una mezcla perfecta de gases con el 85% de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Es el cuerpo que Dios nos diseñó para habitar aquí en la Tierra, no en Marte. Por favor, Elon Musk, si estás oyendo esta conferencia, pon atención. No vamos a habitar nunca en Marte, ni en la Luna, ni en ningún otro planeta, porque aquí fue el planeta que Dios diseñó para que nuestro cuerpo se adaptara a este planeta y aquí viviéramos temporalmente. Ahora bien, otra carne es la de las bestias. Los cuerpos de los chivos, de las cabras, tienen pezuñas especiales para escalar los montes. Ahí donde vivimos nosotros hay muchas ardillas. Yo cada vez que voy en la mañana a hacer mis ejercicios, me fascina ver la gracia de las ardillas, cómo suben los árboles, qué facilidad tienen, cómo Dios les puso en las uñas la facultad de poder subir a los árboles y con una facilidad tremenda. Los leones tienen otro cuerpo, en fin, todas las bestias tienen un cuerpo diseñado por Dios para que puedan subsistir en el hábitat o en el medio ambiente en el cual Dios los colocó. Las aves tienen otro cuerpo, completamente diferente. Dios puso a las aves unas alas, un cuerpo que nadie tiene para que puedan ellas sobrevivir en el aire. Ese cuerpo es diferente al de las bestias y al de nosotros. Y finalmente, Dios también puso el cuerpo de los peces. ¿Quiénes son los peces? Bueno, ¿verdad? Viven dentro del agua con un sistema branquial que les permite subsistir dentro del agua sin que nosotros lo podamos hacer. Nosotros tenemos que bajar dentro del mar o dentro del agua con aparatos con oxígeno porque nuestro cuerpo no fue diseñado por Dios para vivir dentro del agua. Y al terminar, Pablo nos dice algo muy interesante. Versículo 40. Pero también hay cuerpos celestiales. Se refiere a los cuerpos de los ángeles. Y esto es muy interesante porque la Biblia nos revela que cuando los ángeles han bajado aquí al mundo, traspasando el espacio y el tiempo de nuestra dimensión física, cósmica, dentro de la cual vivimos, los ángeles tienen un cuerpo que se adapta a las condiciones de nuestro cuerpo y además comen lo que nosotros comemos. Génesis capítulo 18. Bajó Dios el Padre. Dios el Padre bajó en Génesis 18 acompañado con dos ángeles a visitar a Abraham y a Sara. Bueno, pues Abraham lee el capítulo 18 del Génesis, lo recibieron ahí y Sara fue a cocinarles inmediatamente un chivito, un cabrito, no sé, pero Dios el Padre se sienta con los ángeles a comer lo que estaba comiendo Abraham y Sara. Cristo también cuando resucita, recordamos que en el camino a Maús se encuentra con dos discípulos y se sienta a comer con ellos, con el cuerpo resucitado, miel y un pescado. O sea, los cuerpos de los ángeles pueden vivir en una dimensión en la que nosotros no podemos vivir, pero también se adaptan a esta dimensión. Son cuerpos completamente perfeccionados por Dios. Y dice Cristo, ¿verdad?, claramente que por eso es diferente la forma en la que vamos a resucitar. Nos vamos a morir, ¿verdad? El cuerpo se va a deshacer. ¿Y cómo vamos a resucitar? Con un cuerpo completamente glorificado, semejante al cuerpo de Jesucristo.
Y vamos en penúltimo lugar, a ver esto en el libro de Filipenses, capítulo 1, que nos explica, porque mucha gente preguntará ahorita, bueno, ¿qué? ¿Mi cuerpo será como el de Rambo? O muchas mujeres, ¿mi cuerpo será como el de Madonna? ¿O qué cuerpo vamos a tener cuando resucitemos? Bueno, la Biblia dice en Filipenses 3, versículos 20 y 21, lo siguiente: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Esta palabra, ¿verdad? En el griego, metamorfosis, significa cambiará la forma de nuestro cuerpo, como cambia el cuerpo de la semilla y le da la forma de un árbol. Nuestro cuerpo, de igual manera, va a ser un cambio completamente de forma. Y nos va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para que sea, léele bien, para que nuestro cuerpo resucitado sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Respuesta: nuestro cuerpo será semejante con las características que tenía Jesucristo en su cuerpo resucitado. En primer lugar, no tenía sangre, ya no vamos a tener sangre, vamos a poder seguir comiendo, vamos a poder atravesar la materia física, nuestra composición atómica y celular será completamente diferente, y las leyes cósmicas de la gravitación, etcétera, etcétera. Cuando Cristo resucitó, 50 días después subió al cielo, la ley de la gravitación que opera en nosotros no operó en Él, y Él fue traspasando y violando las leyes físicas, ascendió al tercer cielo con su Padre. Nosotros también ya no vamos a estar sujetos a estas leyes cósmicas, y la forma de tu cuerpo, mi cuerpo, ya pues vamos a esperar muy pronto cómo va a ser. Pero estas serán las características que tendremos con el cuerpo resucitado. El capítulo 16 del Evangelio de Lucas, donde Cristo narra la historia de un hombre que era rico, ¿verdad? Y el mendigo que estaba a la puerta comiendo lo que el rico aventaba de su mesa. Mueren los dos, y uno está de un lado del Hades y el otro está del otro lado. Pero la Biblia nos muestra en el versículo 23, y estando en el Hades, o sea, en el centro de la tierra, que estaba antes de la resurrección de Jesucristo, Cristo no había resucitado, repito, tanto los muertos o los espíritus malos como los buenos estaban en el mismo lugar, en el Sheol o el Hades, en el centro de la tierra. Pero había una división, donde de un lado estaba el infierno o los condenados, y de otro lado el paraíso o el seno de Abraham. Entonces, estando en el Hades, alzó sus ojos el que estaba en el lado del infierno, estando en tormentos. Veamos algo: al morir, pues este hombre, todos los gusanos nos comen los ojos, ¿verdad? Nos comen el cerebro, o sea, nuestro cuerpo es deshecho, ya sea que te ahogues, que te quemen, no importa. Entonces, ¿cómo es posible que después de la muerte mantengamos todavía la vista, la voz, la conciencia? Esto nos muestra claramente la conciencia después de la muerte, que la Biblia de una forma inequívoca nos asegura. Estando en el infierno, alzó sus ojos, o sea, los ojos espirituales que ahorita nos permiten ver la palabra de Dios, y la mente, que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, tenemos la mente de Cristo, que nos permite pensar con la mente de Dios ya, para poder entender sus pensamientos. No pueden nunca morir, porque por eso se llama los ojos, la mente y los oídos espirituales. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. Versículo 24. Dando voces dijo: en el infierno las personas que están ahí tienen cuerdas vocales, no como las que tenemos ahorita, pero van a poder comunicarse. Van a poder ver, van a poder comunicarse. Dice el versículo 24, que le rogó a Abraham: envía a Lázaro para que moje mi lengua. Van a sufrir, van a experimentar, van a tener conciencia. Conciencia es la palabra ciencia, conocimiento con dentro, el conocimiento interno que Dios puso en el ser humano, que nunca va a morir. La conciencia espiritual. Qué importante es que mientras vivamos no cautericemos la conciencia, como dice el apóstol Pedro, porque hay personas que han cauterizado su conciencia a tal grado que ya eliminan toda sensibilidad y se convierten en bestias, se convierten en
robots se convierten en criminales y como los nazis, ¿verdad? Hay otros ejemplos más que podemos mencionar en la historia. Pero también en el infierno, dice la Biblia, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. En el infierno tienen ojos, pueden comunicarse, tienen conciencia y tienen memoria. Le dice a Abraham, recuerda, en tu vida van a recordar las cosas que hicieron malas durante su vida. Y finalmente, este hombre condenado le dice a Abraham, por favor, ve allá arriba, ¿verdad? Vete allá a San José, Costa Rica, y dile a mi familia que por favor crean realmente que se les aparezca un ángel o que algo sobrenatural suceda para que no bajen donde yo me encuentro. Y entonces Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlo. Entonces este hombre condenado finalmente le dice a Abraham, no a Abraham, porque si alguno fuere de entre ellos, entre los muertos, se arrepentirán. En otras palabras, si mi abuelita, mi papá o mi hermano ven a alguien que se pare de una silla de ruedas o ven a alguien que resuciten, se van a convertir. Y Abraham le contesta, no, la conversión no es por la vista, es por el oído, porque la fe es por el oír, no es por el ver, y el oír es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la conversión, la transformación espiritual es a través de oír la palabra de Dios. Entonces, no importa cuántos milagros podamos ver, Dios sigue haciendo milagros, no lo podemos negar. Que gracias a Dios por los milagros que sigue haciendo. Y oramos siempre por milagros a Dios, ¿verdad? Pero los milagros no van a convertir a ninguna persona, porque Dios estableció que la fe sea por el oír la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que sepamos que en la otra vida podemos ver, podemos oír, tener memoria y tener conciencia de quiénes éramos y la conciencia después lo que va a suceder en el futuro y en la eternidad.